el mes de la mujer, como nos comentó Emma. El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Y es difícil opinar sobre el tema de la mujer en particular en ese día tan especial. Por ahí en los grupos de WhatsApp algunos como que se animaban a mandar algunas imágenes, y luego por ahí alguien mandó un poema, y luego no sabes si felicitar o no felicitar porque no sabes exactamente cómo manejarte. Tienes que caminar de puntitas a veces en este tema, pero sin embargo sí quería tomar este tiempo de domingo porque creo que la Biblia tiene cosas muy importantes que decirnos sobre la mujer, a veces más de lo que nos imaginamos. La mujer a lo largo de la historia de la iglesia tiene un peso mucho mayor de lo que nos hemos dado cuenta, y a veces es un poco difícil encontrar el balance entre yo quiero mencionarlo, a la agresión, la opresión que se ha ejercido sobre la mujer a lo largo de los siglos, que creo que sí existe y creo que sí ha estado ahí por muchos años o estuvo ahí por muchos años. Y luego por el otro lado hay fuerzas que tratan de hacer un equilibrio y creo que se van a un extremo que tampoco es sano, y es difícil encontrar un balance. Pero creo que el cristiano debe de tener la sabiduría para encontrar un balance bíblico de lo que la mujer representa ante el mundo, ante Dios y sobre todo ante la iglesia el día de hoy, que es lo que quiero hablar. De esta manera no quisiera que tomáramos una postura sumamente radical hacia ninguna de las dos partes, porque hablándoles desde mi corazón, esto no es necesariamente un principio bíblico ni una enseñanza bíblica. Duele mucho ver la desaparición, duele mucho ver las mujeres que han sufrido abusos y que han sufrido por parte de la sociedad, por parte de la iglesia, por parte de personas que deberíamos de ser refugio para la mujer. Y sinceramente sí hay un dolor en mi corazón por esto. Vi una de las imágenes que más me conmovió, fue la de un señor que está buscando a su hija, y por ahí estuvo circulando en redes sociales un señor que iba con una lona que decía "no se olviden de mí", con el nombre de su hija. Y digo, Señor, cuánto dolor ha de sentir este padre por una situación tan dura, tan difícil. Entonces realmente la iglesia tiene que tener mucha sabiduría en este tema. Tenemos que, no la sabiduría para no hablar y no la sabiduría para no participar, sino la sabiduría para saber qué debemos de hacer como iglesia. ¿Cuál es la postura que la iglesia debe de tener ante lo que a veces sucede a nuestro alrededor, ante lo que sucede de manera sistemática? Y hay muchas cosas más con las cuales no estaría yo de acuerdo, que se anuncian, que se proponen, pero no es el caso que hoy las debatamos o que hoy las expongamos. Queremos hablar de la Biblia. Y creo que la Biblia y creo que Jesús tiene mucho que hablarnos sobre esta postura radical hacia la dignificación de la mujer a través del ministerio de Cristo, que lo hace de manera tan radical para su época. Y esto lo he mencionado en muchas ocasiones anteriores. Los judíos en su oración 3 veces al día, una de las cosas por las cuales se agradecía era: Señor, gracias porque no me hiciste mujer. Y esto nos habla mucho de los patrones que se tenían en la época de Jesús. Y Jesús viene a romper moldes de una manera tan importante que a veces por hacer una lectura bíblica superficial se nos pasan de largo. Pero si solamente ponemos un poquito de atención a esos momentos en los cuales Jesús decide extender su mano de gracia y hacer cosas tan contraculturales a su época, nos damos cuenta de que Jesús tiene un mensaje importante de dignificación de la mujer en la sociedad y en el reino de Dios. Entonces, es necesario entender correctamente el mensaje bíblico, tanto lo que está escrito explícitamente como aquello que está implícito en las páginas de la Biblia. En la Biblia la mujer va a aparecer en un amplio abanico de responsabilidades, y esto deja los estereotipos conservadores sin sustento. Quiero mencionar esto así: en la Biblia aparece la mujer en un abanico tan amplio que el estereotipo que a veces tenemos de la mujer cristiana no encaja con estas funciones que aparecen en la Biblia. Hay algunos ejemplos. Aparece una persona en Jueces capítulo 4 que se llama Débora, que es una profetisa. Aparece un libro completo de la Biblia, que es el libro de Esther, que es una reina y que es una intercesora.
Aparece en Hechos capítulo 9 un personaje que se llama Dorcas, también traducido como Tabita, que se encarga de trabajar con los más pobres. Tenemos en los evangelios a la mamá de Juan y Santiago, tenemos a María, tenemos a Marta, que ayudan a Jesús en su ministerio y que no solamente le ayudan de manera práctica, sino que algunas investigaciones históricas nos dicen que la mamá de Juan y de Santiago era quien sostenía económicamente el ministerio de Jesús. Ojo con eso, eran también parte de los que apoyaban el ministerio de Cristo. En Hechos capítulo 16 tenemos a una mujer que se llama Lidia, que era empresaria y que además era adoradora. Tenemos en Romanos capítulo 16 verso 7 a Julia o Junías, que era un apóstol, mencionada como Pablo, como reconocida entre todos los apóstoles. Tenemos en el capítulo 18 de Hechos a Priscila, esposa de Aquila, que también era empresaria junto con su esposo, tenían un negocio y además eran maestros de la palabra, tanto así que llaman a un personaje Apolos y lo corrigen doctrinalmente porque Apolos andaba muy perdido. Y tenemos un personaje muy importante que es María, la mamá de Jesús, que es quien le da la parte humana a Cristo. Entendemos la doctrina cristológica como que Jesús tiene una sustancia, una naturaleza, es completamente Dios, pero también tiene una parte humana y tiene una parte divina, la parte divina viniendo del Espíritu Santo y la parte humana viniendo directamente de una mujer, de María. ¿Por qué ocurre así? Porque el Señor utiliza a una mujer para encarnarse. Y esto, si no nos vuela la cabeza, tenemos que pensarlo un poco más. Jesús se encarna, el Verbo se encarna a través de una mujer para recibir de ella toda la humanidad. Quiero centrarme en el día de hoy en Juan capítulo 20, versos del 11 al 18 y que platiquemos algunas cosas que me parecen importantes. Si ahí lo tienen en sus Biblias, en sus aplicaciones, lo pueden ver. Juan 20, versos 11 al 18, dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba. Y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó a ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio que alguien estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no le reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y el Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. El momento más paradigmático de la historia de la humanidad es la resurrección de Cristo. Hay un teólogo que dice: toda la historia de la humanidad tiene que ser interpretada a la luz de la resurrección de Jesús. Antes del tiempo de Cristo, todos volteaban a ver ese momento, y después de la resurrección de Jesús, todos voltean a ver hacia atrás a ese momento, porque es el momento en el cual toda la historia de la humanidad empieza a cobrar sentido. A veces entendemos la historia de la humanidad solamente como una progresión cronológica de eventos, y quizás unos más importantes y quizás unos menos importantes, pero cuando pensamos lo que ocurre en la resurrección nos damos cuenta que es a partir de ese momento en que empieza el reino de Dios a establecerse en la tierra de una manera tan distinta, y que Jesús se convierte en la manifestación plena de la salvación de Dios para los hombres. Más adelante, en el capítulo 15 de Corintios, Pablo dice: si Jesús no resucitó, dice, vana es nuestra predicación. Si Jesús no resucitó, aunque hubiera enseñado muy bonito. Si Jesús no resucitó, aunque hubiera sanado a los enfermos. Si Jesús no resucitó, aunque hubiera echado fuera demonios. Si Jesús no resucitó, aunque hubiera hablado muy bonito y hubiera consolado y hubiera alimentado a 5,000 y hubiera hecho todos estos milagros. Dice Pablo: si Jesús no resucitó,
Es de oquis todo lo que estamos haciendo, y la presentación de la bebé Catalina, y la alabanza, y la comunión, y las iglesias, todo es de oquis si Jesús no resucitó. Porque es un evento que rompe con todo lo esperado que ocurra en un mundo si no existiera Dios. Porque es un evento contraintuitivo, es un evento que de alguna manera, no vamos a entrar en el tema si contradice o no las leyes de la naturaleza, hay mucha discusión filosófica sobre este tema, pero lo que sí entendemos es que es un evento sumamente radical y que entendemos que siendo el punto clave para que la historia de la humanidad y de todo el universo y de toda la creación empiece a cobrar sentido, empiezan a surgir ciertas preguntas. ¿Por qué si Jesús había discipulado a 12 o a 70, se acuerdan? O quizá unos pocos más, porque eran muchos más de 12. ¿Por qué no se le presenta a ninguno de los apóstoles? ¿Por qué Jesús pasa 3 años con los discípulos hablándoles cosas del reino y diciéndoles los misterios de la salvación y mostrándoles cómo echar fuera demonios y dándoles autoridad para que puedan realizar la obra del reino? Y de pronto dices, entonces, ¿por qué no escogió a los que había entrenado por 3 años? Porque Dios de alguna manera abre un espectro y dice, voy a tomar algo que sea tan radicalmente contracultural para mostrar que Dios no piensa como nosotros. Porque la misma palabra nos enseña que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y a veces hemos construido nuestra sociedad bajo ciertos paradigmas o pensamientos, pero Dios hace actos tan raros a veces y decide presentarse a la única persona a la que posiblemente no le fueran a creer que era una mujer. Estaba escuchando la opinión de un historiador sobre este tema, profesor en Oxford, obispo también de la iglesia anglicana, y dice: lo más contraintuitivo es que la persona a quien menos se le debió de confiar el testimonio de la resurrección de Jesús hubiera sido una mujer. Dice, como historiador, esto no tiene absolutamente nada de sentido, porque la mujer era la que menos valor tenía para dar testimonio en este tipo de eventos. Porque a la mujer, ¿quién le iba a creer una cosa tan extraordinaria? Pero así es como decide el Señor. Y a partir de ese momento se inaugura el periodo de la iglesia donde el evangelio tiene que correr por el mundo proclamando que Jesús ha resucitado. Y todo el peso de la prueba cae sobre una mujer. En este caso, una de las tantas Marías que aparecen en el ministerio de Jesús, María Magdalena, es la escogida para ser la portadora del mensaje. Mientras que los otros discípulos se van a pescar y retoman su vida, porque dice la palabra que Jesús se les presenta y ya andaban pescando. Y dicen, pues ya se murió Jesús, ya se acabó la fiesta, 3 años muy bonitos con Jesús, pero ya lo mataron, ya lo crucificaron, seguramente sufrieron en algún momento, pero inmediatamente los discípulos de Jesús retoman su vida. Les falta una gran sensibilidad espiritual. Y a veces confundimos todas estas manifestaciones de trabajo y de producir y de ser personas ocupadas, y vemos el contraste de María Magdalena, que lo que hace es que se duele de la muerte de Jesús y va a adorar al lugar donde tiene que adorar. Y esto es mucho al ejemplo que pasa con María y con Marta. ¿Se acuerdan? Una de ellas está afanada con trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y luego dice, ¿por qué te afanas? Y la otra que está sentada a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas, que por cierto, eso era totalmente prohibido en la cultura de Jesús. Pero ahí estaba Jesús extendiendo su reino de manera tan radical que la mujer tuviera el lugar que debía de tener, a los pies de Jesús, igual que los hombres, para recibir las palabras de vida eterna. Y nos damos cuenta entonces que aparece esta mujer, y mientras los discípulos están en su dinámica de pesca, continúan con su vida, y una mujer que decide adorar a Dios. Y a ella es a quien decide presentarse como un primer testigo de la resurrección de Jesús. Cuando empieza a correr el evangelio, entonces dice la palabra que se encuentra con los discípulos, va con los discípulos, con sus hermanos, porque Jesús le dice, todavía no subo al Padre, ve con mis hermanos, ve con los discípulos y diles, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús.
Los discípulos después tienen que luchar en contra de la propia cultura que les decía que la mujer no debería tener la misma dignidad que Jesús les había dado. A tal grado que un poco más adelante, también en los Corintios, cuando Pablo está narrando acerca de la resurrección de Jesús en el capítulo 15 de los Corintios, cuando habla de la resurrección y de que también dice que si no resucitó, vana es nuestra predicación. En ese mismo momento, Pablo está escribiendo y cuando narra de todos los que vieron a Jesús, dice, primero se les presentó a unos y luego a otros y a otros. Pablo quita a María Magdalena de la lista. Y eso nos habla de cómo los apóstoles tienen que luchar todavía contra esta cultura que decía, oye, la mujer no le creas mucho. Oye, la mujer como que mejor no la pongas ahí en tu carta, mejor di que los discípulos recibieron el mensaje. Y ya Pablo ha sido criticado por esto. Yo no estoy diciendo que la Biblia esté mal y que Corintios 15 esté mal, no estoy diciendo que Pablo esté mal. Creo que Pablo lo que está tratando de hacer es contextualizar a lo que su cultura se veía, pero dejando en claro que los evangelios son muy evidentes en decir, oye, la cadena de sucesión de testigos en la resurrección de Jesús comenzó con una mujer. Y esto cambia radicalmente lo que nosotros entendemos. Pablo quizás, mientras escribe esta carta, narrando esta sucesión y que de alguna manera omite a María Magdalena, en el capítulo 16 de la carta a los Romanos empieza a escribir diciendo el rol de la mujer en la iglesia es importante a tal grado que en este último capítulo de Romanos dice, le encomiendo a nuestra hermana Febe, capítulo 16 verso 1, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenle en todo lo que necesite porque ella ha sido de ayuda para muchos. Pablo no solamente quita a María Magdalena, sino que trae un balance a su teología. Y luego en el capítulo 16 de Romanos empieza a hablar de todas las cosas importantes que eran las mujeres en la iglesia en ese momento. Cuando menciona a esta personaje, la hermana Febe, le está diciendo, reciban a Febe que lleva esta carta. Pablo había escrito la carta a los Romanos y la tenía y dijo, Febe, necesito que tú vayas y la lleves. Y vemos que Pablo empieza a actuar como su maestro, porque esto era un acto prohibido. Febe, llévala tú. Llevar una carta de un apóstol significaba que la tenían que leer frente a la iglesia y tenían que explicar y responder a las preguntas que la iglesia tuviera. Y Pablo empieza a actuar como Cristo poco a poco. Empieza a darse cuenta que sus propios paradigmas, sus propias limitaciones culturales iban en contra de lo que el reino de Dios, que se extiende para todos, donde se nos dice ya no hay ni hombre ni mujer, ya no hay judío ni griego, ya no hay libre, ya no hay esclavo, la gracia de Dios es para todos por igual. Y Pablo empieza a entender esto. En el capítulo 16, ahí es donde vemos que Pablo ahora sí se deschonga. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, que es diaconisa. ¿Cómo que era diaconisa, Señor? Pues sí, era una servidora de la iglesia. Hace 2000 años reciban en el Señor. Den mis saludos a Priscila y a Aquila, y menciona otra mujer y menciona a Priscila primero que Aquila, dándole mayor importancia a Priscila, y dice, son mis colaboradores en el ministerio. La del ministerio, dice Pablo, es Priscila y Aquila le ayuda. De hecho, ellos una vez arriesgaron su vida por mí, dice, les estoy agradecidos. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Ellos tenían una iglesia en casa. Saluden a mi querido Epeneto, el cual fue primero de toda la provincia de Asia. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Y empieza a mencionar a otra mujer que trabajaba por la iglesia a los romanos. Saluden a Andrónico y a Junías y a Julia, que les acabo de mencionar, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo, respetados entre los apóstoles. Entonces, de alguna manera vemos que Pablo empieza a entender este principio y la Biblia entonces empieza a cobrar sentido. La iglesia de alguna manera tiene que hacer una teología bíblica y regresar y poner en claro la interpretación de lo que significan las hojas de la Biblia, este mensaje tan contracultural. Está la discusión todavía, ahora sí voy a entrar en temas doctrinales, nomás para meterme en problemas que no tengo por qué meterme en problemas, pero hay iglesias que dicen no deberían de haber pastoras mujeres. Y
una simple lectura bíblica nos puede decir, oye, sí, parece que es muy clara la Biblia cuando dice la mujer que se cae en la congregación y que si tiene alguna pregunta, vaya y le pregunte a su esposo en la casa. Pero empiezas a estudiar los contextos, empiezas a estudiar el uso de las palabras y te das cuenta que realmente esto no tiene tanto fundamento bíblico. Por eso, una postura doctrinal personal es que la mujer puede ejercer el pastorado, porque la Biblia no solamente tiene que reducirse a un par de versos, sino que vemos el contexto teológico de todo lo que hay en la Biblia y nos damos cuenta que Jesús, siendo tan radical como era, trató de poner a la mujer al lugar que le correspondía, al lado del hombre. No arriba, no abajo, pero a un lado del hombre. Porque se dio cuenta que cada uno tiene diferentes características. No soy igualitario, se le llama. Hay dos posturas bíblicas, una igualitaria y otra complementaria. La igualitaria dice que somos totalmente iguales. Yo digo, no somos iguales. Somos muy diferentes, con cualidades distintas, con capacidades, a lo mejor las mismas capacidades, pero la manera de realizar las cosas son diferentes. La mayoría de los estudios que hablan acerca de las capacidades cognitivas de hombres y mujeres demuestran que en cuanto a inteligencia estamos básicamente iguales. Simplemente hay una tendencia de las mujeres hacia algunas cosas, hacia algunas carreras afines, hacia algunos trabajos en particular, mientras que el hombre se enfoca en algunos distintos, y esto ya está muy comprobado científicamente por muchos estudios. Yo digo, no somos exactamente iguales, somos complementarios, pero ante Dios con la misma dignidad, ante Dios con el mismo valor. Y la Biblia nos deja muy en claro también que busquemos como iglesia la dignificación de todos aquellos que se encuentran en opresión. Y aquí en la iglesia hemos hablado de los migrantes y hablamos de los extranjeros y hablamos de los indígenas, las situaciones, personas en situación de calle y de los que no tienen un refugio. Desafortunadamente en nuestro país una persona vulnerable es una mujer. Y más en nuestro país que en otros países. Tristemente México es un país violento y siempre lo ha sido desde hace siglos, siempre ha sido un país violento. Y ahí es donde la iglesia entonces tiene que poner sus ojos. Desafortunadamente en ocasiones el discurso no ha ido acompañado de la acción, inclusive se han hecho discursos de ministros, pastores. Hace algunos años vi una campaña de alguna persona que dijeron en su iglesia, vamos a poner unas calcas que digan, no estás sola, estoy contigo, yo te ayudo en caso de que necesites algo. Y tristemente es la misma persona que está siendo acusada por violación. Y dices, ¿por qué la iglesia tenemos que ser tan incongruentes, Señor? ¿Por qué tenemos que decir una cosa desde el púlpito y luego actuar totalmente distinto a lo largo de la semana? ¿Por qué tenemos que hablar de una manera con una convicción? Porque a veces el que predica, y aquí es un secreto para todos los que nunca les ha tocado predicar, a veces se convierte en una habilidad aprendida. Porque la predicación también puede ser fingida. Porque la exposición de la Biblia puede ser de alguna manera aprendida y puede ser usada para engañar a las personas. Pero si queremos hablar realmente, queremos tener una plática real, tenemos que decir, la iglesia en muchas ocasiones no ha sido congruente con lo que predica. Pero ¿sabes qué? La iglesia no solamente son ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los ministros. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. La congruencia es de cada uno de nosotros. La congruencia es de cada una de las personas que decide identificarse como cristiano. Y a veces la incongruencia es tan grande que ves al narcotraficante con una cruz de Jesús y dices, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, vato? A veces la incongruencia, si te estás identificando como cristiano, pues tienes que estar luchando por las cosas que Cristo luchó. Eres discípulo de Jesús. Conoces a Dios, conoces al Padre. Y aquí es donde hay que tener cuidado como iglesia. Hermanos, Dios nos ha equipado como iglesia para hacer luz. Y este no es un mensaje
mesiánico ni de salvador. Es un mensaje para reconocer que hemos fallado como iglesia en muchas ocasiones y tenemos mucho por hacer. Y sabes que tenemos que empezar por nuestra casa. ¿Cuántas veces yo he sentido que el lugar donde mi esposa tiene que sentirse la mujer más segura del mundo, a lo mejor no lo ha encontrado? ¿Cuántas veces yo mismo he fallado para proveer el lugar de seguridad donde ella diga, aquí estoy totalmente segura? Y el Señor tiene mucho que tratar con cada uno de nosotros, como hombres y como mujeres, porque estamos hablando de que estamos al mismo nivel y Dios tiene mucho que tratar con cada uno de nosotros. El mensaje no es sencillo, el mensaje no es lo más fácil, pero querían tener un día de la mujer. Bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema, ¿verdad? Quisiera que oremos antes de pasar a la Santa Cena y que nos arrepintamos, que le pidamos perdón al Señor. Si quieres cerrar tus ojos un momento. Señor, queremos pedir perdón por todas las veces que nos hemos equivocado. No somos perfectos. Pero tú nos muestras nuestra condición cada vez que somos expuestos a tu palabra, cada vez que somos expuestos a tu presencia. Tú nos muestras nuestra condición de pecado, de maldad, y con amor tú nos regresas a casa y nos regresas, Señor, al lugar donde se supone que tenemos que estar. Y la responsabilidad sigue siendo de cada uno de nosotros, Señor, pero tú con cuerdas de amor nos atraes a ti y con paciencia quieres enseñarnos el camino de bondad que Jesús puso delante de nosotros. En este mes de la mujer, Señor, pedimos perdón cuando lo hemos hecho mal, cuando no hemos asumido nuestra posición como hombres o como mujeres delante de ti, Señor. Pero queremos orar por la iglesia para que nos ayudes a ser sabios en estos temas, a tener una posición clara, bíblica, sabia, sobre todos los temas que se debaten allá afuera. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a ser sabios y a ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, Señor. Oramos por todas las víctimas también, Señor, por todos los que han sufrido, las mujeres que han sufrido abusos, por todas las mujeres desaparecidas. Oramos por las familias de aquellas mujeres, Señor, que han sido terminadas sus vidas. Oramos, Señor, por nuestro país. Ten misericordia de nosotros, Señor, y oramos por cada papá y por cada mamá que están buscando a sus hijas, que están buscando, Señor, a sus esposas, a sus madres. Oramos, Padre, por cada uno de ellos. Ten misericordia, Señor, y si hay una mujer aquí que ha sido violentada, Señor, en el nombre de Jesús oramos para que tu abrazo, el abrazo del Padre, Señor, esté sobre su vida, para que todas aquellas consecuencias que pueda traer estas situaciones, Señor, puedan ser sanadas por tu mano. En el nombre de Jesús oramos, Señor, este día. Amén.